Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más al directo. ¿Qué tal? Espero que todo bien. ¿Qué tal, Macizo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que todo tranquilo, que todo bien. Cuéntame cómo van. Espero que todo chévere. Vale, hoy va a ser un directo cortito. Vamos a estar trabajando con React Native Gesture Handler. Va a ser interesante porque vamos a complementar lo que ya hicimos el otro día. Estuvimos trabajando con el tema de Share Transition Element, en Element Transition de Reanimate. Entonces vamos a complementar un poco lo que habíamos hecho. Vamos a agregarle una característica que yo creo que está implementado en Instagram, me parece. También está creo que en Airbnb y en alguna otra plataforma móvil que podría ser interesante, la verdad. ¿Ok? Para que puedan ver un poco una integración diferente o un comportamiento un poco distinto a la hora de trabajar con este tipo de componentes o este tipo de elementos. ¿Ok? Básicamente porque el React Native Gesture Handler nos va a permitir en este caso, nos va a exponer de forma declarativa el API de toques o de gestos dentro de la pantalla del dispositivo, y es algo que nos ayuda a hacer interacciones interesantes. Creo que por acá hay un ejemplo en la parte inferior, ¿no? Este gesto que es bastante común, que probablemente lo hayan visto en alguna aplicación donde deslizamos algún elemento y tenemos diferentes opciones, ¿no? Esto nos va a dar esa capacidad de controlar o gestionar cada uno de los gestos que nosotros hagamos. Por ejemplo, los toques con un dedo, dos dedos, tres dedos, deslizamientos de izquierda a derecha, o delimitar puntos de foco para esos elementos que estamos presionando desde un punto hasta hacia otro, desde una distancia hasta otro elemento. Entonces son detallitos que nos ayudan a dar interacciones a nuestros componentes, que yo creo que están bastante bien. Esto simplemente lo que vemos acá en pantalla es el API ya en funcionamiento. Es decir, no es que están los componentes preparados ni que esto es lo que podemos hacer, sino simplemente es la exposición de los métodos. Es decir, que tenemos el gesture handle, el gesto, el efecto de paneo, el efecto de toque y demás. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer que nuestros componentes se animen o se comporten de cierta manera según los cambios que nosotros vayamos realizando dentro de o controlando gracias a estos APIs. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Aparte de esto, vamos a estar utilizando Reanimate también para animar o hacer este efecto en particular, que es un efecto que nos va a permitir en este caso no solo controlar el hecho de que cuando pasemos de una pantalla a otra tengamos el efecto de Share Transition, sino que también con los gestos en la otra pantalla nos permite en este caso eh, regresar hacia la vista anterior, o nos permite en este caso no solo regresar a la vista anterior, sino que nos permita controlar, digamos, que este gesto en pantalla al momento de tocar el elemento, y que podamos jugar para que vuelva a su lugar inicial nuevamente la pantalla anterior a la hora de navegar. No sé si recuerdan que nosotros habíamos implementado esto de acá en el ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Start. Vale, vamos a ejecutar el proyecto en iOS. Vamos a compilarlo para que veamos lo que habíamos hecho en el stream pasado. Que era donde teníamos el efecto de Share Transition, acá desde los productos, ¿cierto? Que navegábamos y veíamos este efecto, ¿no? Entonces lo que queremos hacer nosotros es, por ejemplo, cuando entremos a esta vista, que tengamos la posibilidad de manipular esta vista simplemente tocando, seleccionando la imagen y desplazándolo hacia abajo o hacia cualquier lado, para que regresemos nuevamente a la vista y que veamos y que se mueva esa imagen en pantalla y veamos cómo regresa a su lugar original, como lo hace en este caso, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a estar jugando un poco con eso para hacer esa interacción, que yo creo que está bastante bien, que aplicaciones como decía, aplicaciones como Airbnb o Instagram lo han implementado en su momento. Creo que aún lo mantienen ambas, ¿ok? Entonces está bastante bien que lo podamos hacer. Hola Arce, gracias por el follow. ¿Qué tal David? Gracias por el follow también. ¿Qué tal Cata? Cata también, gracias por el follow. Vale. Entonces vamos a empezar a trabajar. Va a ser, como digo, un stream bastante corto. Vamos a intentar... vamos a instalar primero el React Native Gesture Handler, así que vamos directamente a la documentación. Actualmente estamos en la versión 2.6.0, desde la 2.6.0 hasta la 2.12.0, que es la última versión estable que tenemos disponible, ¿ok? Y a partir de aquí hay una versión nueva también, que es la versión Next, que aún no han implementado, no está disponible, que va a implementar algunos cambios interesantes.
la idea es que podamos ir trabajando con ella, ¿no? Vamos a hacer el proceso de instalación. Si estamos trabajando con Expo, lo que tenemos que hacer es nosotros instalar el módulo. Hay un módulo de Expo, creo que está por allí. Con el Expo install React Native Gesture Handler. Y, Expo se encarga de gestionar esto e instala la capa directamente o el módulo directamente dentro de Expo, porque tiene una pequeña integración. Si lo queremos hacer de JavaScript, como es nuestro caso, porque este proyecto de acá es con React Native CLI, vamos a tener que instalarlo también y actualizar el pod o actualizar el módulo nativo de iOS para que eso también pueda funcionar, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es añadir nuestro jar add React Native Gesture Handler, que se los voy a pasar por el chat por allí, por si lo quieren seguirme el paso mientras vamos acá en el directo, ¿ok? Si no, luego van a tener el video por allí en YouTube, así que no se preocupen, ¿vale? Vamos a instalar el módulo de React Native Gesture Handler, ya está, bastante rápido. Vamos a ir a la carpeta de iOS, voy a hacer un bundle exec install. Sorry, es un bundle install. Primero para asegurarme que estén todos los paquetes instalados y los gems, efectivamente. Vamos a hacer un bundle exec pod install para poder instalar el módulo de Gesture Handler que instale la dependencia nativa, ¿ok? Nos aseguramos de que la instale correctamente para que el proyecto pueda funcionar, ¿vale? Ahí la tenemos. Vamos a salirnos de acá. Vamos a regresar nuevamente a donde estábamos. Voy a asegurarme de cerrar mi aplicación, que inclusive la voy a borrar, ¿ok? ¿Vale? Y otra cosa que me tengo que asegurar antes de empezar a trabajar es la siguiente. Para que nuestra aplicación pueda funcionar, es decir, para que el tema del manejo de los gestos funcione correctamente, en la raíz de nuestra aplicación hay que agregarle este Gesture Handler Root View, que agregamos en la vista raíz de nuestra aplicación la posibilidad de controlar los gestos en toda la aplicación o en toda la pantalla, como para que tenga el contexto de toda nuestra aplicación cuando queramos realizar algún gesto, que nosotros podamos manipularlo si ejecutamos ese método de gestos o esa función, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es envolverlo en este Gesture Handler Root View. Hay que irnos a la raíz de nuestro proyecto. Dentro del src, acá en el index, donde tenemos el Root Navigation, hay que agregar entonces el otro módulo, ¿ok? Vamos a simplemente envolver esto, ¿vale? El Gesture Handler Root View, el cual debería tener unos estilos que ocupen toda la pantalla, así que vamos a utilizar los estilos del contenedor, que creo que están por allí. Vamos a revisar si están bien. Y esto lo vamos a envolver en nuestro árbol de navegación que ya teníamos creado, ¿ok? Entonces con eso deberíamos tenerlos. Vamos a importar los estilos, que son estos estilos que están acá fuera de la misma raíz del archivo. Perfecto. Y dentro de los estilos nos aseguramos que tenga simplemente un flex 1 para que ocupe todo el espacio que tiene disponible, ¿ok? Con eso ya estamos asegurados de que esto va a funcionar correctamente. Esto es lo único que necesita el Gesture Handler para poder funcionar dentro de React Native. Nada más, aparte del módulo de los pods de iOS. En Android no hay que tocar absolutamente nada más, ¿ok? Digamos que ya viene por default todo listo para que trabaje con JavaScript, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es ejecutar un yarn start reset caché para que actualice y vamos a ejecutar en iOS, ¿vale? Para que compile nuestro proyecto y ahora podamos hacer nuestra implementación. Vamos a esperar a que compile nuestro proyecto, ¿vale? Y la idea es que podamos hacer este efecto de paneo al momento de nosotros navegamos desde el producto hasta el detalle del producto, que tenemos la imagen esta que hace el efecto del Share Element Transition, que tenemos la animación de que la imagen crece con el tamaño de la vista mientras va entrando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer que esa vista entera, la vista por completo, añadirle gestos de paneo para que podamos mover esa vista, podamos mover el elemento y mientras movemos ese elemento podamos nosotros realizar nuestras acciones de animación. Es decir, que podamos encoger un poco eso, que podamos trasladarlo en X y en Y según el gesto que estemos realizando y hasta cierto punto, ¿vale? Entonces eso es lo que queremos controlar nosotros al momento de hacer la navegación. Es decir, acá cuando vengamos a los productos y entremos a la vista, por ejemplo, acá, que nosotros podamos presionar este elemento y que podamos desplazarlo en pantalla, ¿ok? Entonces eso puede estar bastante bien. Así que lo que vamos a hacer nosotros es empezar con nuestra implementación. Si se dan cuenta, no hay que hacer nada más directamente para que el Gesture Handler pueda funcionar, no simplemente ahora trabajar directamente con el componente, ¿vale?
Entonces voy a encargarme de minimizar esto y ya vamos a empezar con nuestro código. ¿Ok? ¿Dónde vamos a estar trabajando? En la vista del detalle del producto. Así que vamos a cerrar todo esto, que yo no necesito tocar nada más. Y vamos a irnos a las pantallas, a las de la tienda y a la del detalle del producto, que es esta de acá. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a trabajar acá. Si vemos acá, aún tenemos algunos temas de tipado. ¿Por qué? Porque en el stream pasado no tocamos nada de TypeScript, sino nos dedicamos simplemente a implementar el tema de Share Transition. ¿Ok? Tema de TypeScript vamos a estar hablando luego, probablemente en otro directo. Algo importante que se me olvidó comentar antes de que arranquemos con esto. Tenemos habilitado las suscripciones y los tiers por allí en el canal, así que cualquier apoyo es bienvenido. Cualquier suscripción, ya sea Tier 1 o Prime, es bienvenida al canal, que eso nos ayuda a que podamos crear más contenido. Y tenemos una meta de 300 suscripciones para poder crear el curso gratuito de React Native, la capa básica al menos. Toda la capa desde cero de React Native para poder trabajar con cada uno de los componentes. La idea es lograr el objetivo y poder crear el curso para compartirlo con la comunidad. Básicamente es un curso que va a ser compartido con todos, no solo las personas que sean suscriptores o hayan colaborado con la meta de las subs, sino para todas las personas de la comunidad. Entonces la idea es financiarlo para que yo disponga de tiempo de crear ese curso desde cero básico y que todos puedan disfrutar de él en las redes sociales donde queramos compartirlo, ¿ok? O en la misma página de Reactive Bootcamp, ¿vale? Ok. Entonces, dijimos que íbamos a empezar a trabajar directamente dentro de esta pantalla. Queremos tener la posibilidad de gestionar, en este caso, o controlar esta vista a través de los gestos. Es decir, queremos envolver nuestro componente en un componente que nos ayuda a detectar, en este caso, los gestos en pantalla. ¿Cómo vamos a hacer esa implementación, chicos? La idea es que utilicemos el componente que se llama Gesture Detector. Vamos a implementarlo como contenedor de esta vista. Es decir, este contenedor que teníamos inicialmente lo vamos a reemplazar por ese Gesture Detector. ¿Ok? Y ya vamos a hablar un poco acerca de este componente. ¿Vale? Este componente de Gesture Detector, que se ha importado, vamos a colocarlo acá. ¿Vale? Este componente, vamos a ver si podemos ver acá la descripción. Creo que no hay una descripción clara. Vamos a ir acá para verlo un poco. A ver si podemos ver qué hace. Esto básicamente lo que hace es que envuelve el componente en un nodo, ¿ok? Envuelve en un nodo todo nuestro componente y nos permite en este caso gestionar todo el tema de los gestos. Todos los gestos compuestos dependiendo de lo que yo quiera realizar. Es decir, si quiero hacer el efecto de paneo, si quiero hacer el tema de doble toque, triple toque o deslizamiento de pantalla arriba hacia abajo, dos dedos, etcétera, ¿no? Todos los gestos que están disponibles dentro de Android y iOS, digamos que tenemos la posibilidad de controlarlos según la plataforma, ¿no? Entonces, según el gesto que nosotros hagamos, podemos controlarlo de alguna forma gracias a este método de gesture. Es decir, dentro del gesture que vemos acá, ¿vale? Yo puedo crear una función que controle todo esto. Esto no lleva estilos, si se dan cuenta, va a utilizar los estilos de su contenedor. Así que ese es el que se va a encargar como que de controlar todo el tema del contenido de la vista y de los hijos en este caso que se vayan mostrando, ¿vale? Entonces, este gesto hay que crear una función que nos permita poder controlar todo el tema de los gestos, el cual le vamos a llamar gesture, por supuesto. Gesture. ¿Ok? El cual va a recibir, el cual no es un método, sino es una constante. Es una constante, ¿por qué? Porque va a ejecutar un método directamente que se llama gesture. El método de gesture nos habilita la posibilidad de gestionar cada uno de los gestos que podemos realizar. Por ejemplo, tenemos el tema del paneo, el tema de la carrera, la rotación, el tap, toques simultáneos, el pinch, el long press, toque forzado y el flinch, ¿vale? Tenemos, digamos que diferentes efectos o gestos que podemos controlar. En este caso el que vamos a utilizar es el efecto de pan. Cuando nosotros desplacemos el elemento, es decir, lo presionemos y lo queramos desplazar con el dedo hacia un lado o hacia otro, ¿ok? Ese es el efecto que vamos a realizar, ¿vale? Entonces, este método de pan tiene diferentes instancias que puede traquear el método en sí de pan. Es decir, podemos traquear cuando se actualice el efecto de paneo, es decir, cuando se actualice el gesto de paneo, que es que tocamos en la pantalla, por ejemplo, aquí vemos el mouse, tocamos en la pantalla y empezamos a deslizarlo por toda la imagen, por ejemplo. Ese sería el efecto de actualización, ¿cierto? Y luego tenemos el efecto que es el efecto de on-end, que es cuando termina o finaliza el último toque o en el momento que soltamos el dedo en este caso el mouse del clic de la pantalla, ¿ok? Entonces tenemos la posibilidad de gestionar todo desde que se actualiza y gestionar todo hasta que termina en este caso el efecto, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos buscando nosotros gracias a este gesture pan.
Este lo va a controlar directamente, ese es el Gesture Detector, el módulo de Gesture Detector es que se va a encargar en este caso de controlarlo. Y vamos a empezar a trabajar entonces bajo esos dos métodos. El primer método dijimos que era el onUpdate, es el primer método, es el que nos va a permitir recibir en este caso el valor de la posición y otros valores adicionales al momento de nosotros interactuar con la vista directamente, ¿vale? Que lo vamos a recibir directamente como un callback, ¿ok? Ese es el primer elemento que vamos a nosotros estar tratando. Y el segundo va a ser, dijimos, el onUpdate, que es el onEnd, sorry. OnEnd, que va a ser el valor cuando terminamos nosotros de interactuar directamente con ese elemento, ¿ok? Vale. Entonces, esto es lo que nosotros nos vamos a encargar de controlar al momento de realizar ese gesto, ¿vale? Hay que poder detectar, en este caso, el elemento que nosotros vamos a utilizar y cómo vamos a controlar, en este caso, estos gestos que nosotros vamos a realizar en pantalla, ¿vale? Entonces, de esa manera es que nosotros deberíamos poder controlar directamente esta acción dentro de la vista, ¿vale? Ok. Entonces, hay que pensar qué vamos a cambiar nosotros al momento de interactuar con esta pantalla. Es decir, al momento que yo empiece a interactuar directamente con ese método del gesto, del paneo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué debería cambiar en pantalla al momento de realizarlo? ¿Vale? Entonces, la idea es que yo pueda trasladar, en este caso, en la misma pantalla. Vamos a comentar este momento para que no se rompa, ¿vale? Vamos a comentar esto de aquí. Vamos a comentar esto un momento. Vamos a quitarlo nada más, ¿vale? Que no haga nada. Vale, no puede ser nulo. Vamos a dejarlo así. Vamos a quitarle el gesto por el momento, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer nosotros en esta pantalla? Vale. Es decir, cuando yo entre a esta pantalla, no lo va a poder ver porque tiene que estar declarado el gesto, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar directamente el gesto para que podamos ver exactamente lo que queremos hacer. Realmente lo que nosotros queremos hacer dentro de esta vista es poder controlar tanto o trasladar ese elemento hacia el lugar que nosotros estemos desplazando nuestro dedo. Es decir, si yo desplazo hacia la izquierda o hacia la derecha, quiero que se movilice en X al momento de yo realizar el gesto, ¿cierto? Es decir, estoy moviéndolo en X. Y si lo desplazo de arriba hacia abajo al momento de hacer el efecto de paneo, debería moverlo en Y. Entonces la idea es que yo pueda, gracias al Reanimate, poder trasladar este elemento en X y en Y. Y a su vez poder controlar, por ejemplo, la escala de visualización de ese elemento y pueda controlar también la opacidad de ese elemento, ¿ok? Se le pone el 1 a la función de onUpdate y creo que no puede retornar nulo, me parece. ¿O sí? No, no puede retornar, no puede ser nula, ¿vale? No puede ser nulo directamente, ¿vale? Aunque no sé si esto lo tengo es por el tema de TypeScript. Vamos a comprobar, ¿vale? Vamos a comprobar si esto es por el tema de TypeScript acá. Vamos a ponerle cualquier cosa por ahora. O si le ponemos un console log nada más, a ver si no nos sale el error. Un console, vamos a verlo así, un console warn para que veamos en pantalla. Este sería el onUpdate, ¿vale? Value. Y este sería el onEnd. Este sería el onEnd. Console warn onEnd, ¿vale? Ok. Tenemos que simplemente declararlo para que se pueda instanciar, ¿vale? Así podemos ver lo que va a suceder, ¿ok? Si presionamos directamente el elemento que nos dice acá, Gesture Detector, got more than one child. Ok, me dice que tiene más de un hijo la vista que estoy trabajando. Es decir, que este elemento que tenemos acá no puede estar contenido directamente. Es decir, lo que tenemos que hacer es envolverlo. Vamos a envolverlo porque solo puede tener un hijo. Recibe son los hijos, un children como tal, recibe un solo elemento, ¿vale? Así que vamos a declarar un view que tenía creo que los estilos del container, si no me equivoco, ¿vale? Que si estaban declarados, vamos a quitarle el simple, vamos a dar el color de fondo, ¿ok? Y mantenemos en este caso el contenedor simple, ¿ok? Vale, ahora sí. Vamos a actualizar esto. Vale, ahora sí va a funcionar, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver acá es que cuando me mueva, se dan cuenta que se está actualizando, ¿no? Estamos actualizando en X. Y acá deberíamos estar actualizando en Y también, ¿ok? Es decir, estamos actualizando y cuando lo suelta voy a ejecutar el evento de onEnd. Si vemos acá,
podemos ver que se está llamando o ejecutando el evento de onEnd, donde tenemos la posición en X, lo que se ha trasladado, la velocidad de traslación al momento de soltarlo la última vez, el tema de la transición también en Y, en X, la posición absoluta en X en Y, nos permite también tener el target del número de punteros y el evento que se ha ejecutado, ¿ok? Eso es para el onEnd. Y para el onUpdate también tenemos exactamente los mismos valores y cuáles son los eventos que se están gestionando, ¿vale? Entonces digamos que tenemos el control completo de cada uno de esos elementos. Gracias, Guille, gracias Marcelo por el follow. Entonces tenemos cada uno de... Tenemos al momento nosotros hacer el gesto del paneo, que el gesto del paneo es simplemente desplazar el dedo de un lado a otro, ¿vale? O de arriba hacia abajo, y al momento de soltarlo vamos a poder controlar esos dos eventos, tanto en el update como el onEnd, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, como dijimos, vamos a hacer un efecto animado, vamos a animar, en este caso, al momento de nosotros realizar este gesto, lo que deberíamos hacer es cambiar o animar o controlar la posición en X y en Y según lo que nos hemos desplazado, ¿vale? Y a su vez deberíamos controlar, por ejemplo, la opacidad de la vista al momento de que yo empiezo a interactuar y la escala de tamaño también del elemento, ¿ok? De la vista por sí mismo, para que se detecte o se vea o el usuario vea que está interactuando con la vista y que va a retornarla va a regresar a su estado original, ¿no? Que podría ser o a la parte superior de la pantalla, dependiendo si supera cierta distancia del alto o el ancho de la pantalla, podría ser, ¿vale? Es decir, que si está hasta cierto punto, en ese punto quiero que, por ejemplo, navegue hacia la vista anterior, por decir algo, ¿no? Podría ser una opción. O podría ser que hasta cierto punto, si no pasa de cierto punto de la pantalla, es decir, que si yo lo deslizo, por ejemplo, de aquí hasta la mitad, que si la suelto, se regresa a la posición original, ¿no? Si no lo separo por completo hasta el fondo o hasta cierta distancia del alto máximo de la vista, entonces nosotros no vamos a regresarle a la vista anterior, ¿no? Que la vista anterior sería esta. Es decir, para que se vuelva a ubicar nuevamente este elemento en el lugar que se encontraba, ¿vale? Entonces la idea es poder realizar esa acción y que al momento de yo hacer el tema del gesto, regrese este elemento a su posición original, ¿vale? Esa va a ser la idea de lo que vamos a estar haciendo. Entonces, para ello, ¿qué vamos a controlar? La idea es que vamos a controlarlo con Reanimate, ¿ok? Vamos a importar un par de valores, o en este caso un solo valor inicialmente, que sería el de useShare value, ¿ok? El useShare value nos va a permitir crear una referencia, en este caso, del valor que nosotros queremos alterar al momento de realizar el gesto o la actualización en tiempo real, en este caso en ejecución de ese gesto o esa animación que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a controlar? Deberíamos poder tratar, como dije, la posición en X, es decir, el translate en X, ¿vale? Vamos a también tratar el translate en Y, que son los dos valores que tenemos directamente al momento de hacer el gesto. Vamos a trasladar también, vamos a también modificar la opacidad de la vista, ¿ok? Que inicialmente la opacidad de la vista es 1, es decir, es visible por completo, y luego se va a ir desvaneciendo al momento que nosotros vayamos desplazando hasta cierto punto, ¿ok? El cuarto valor debería ser la escala, que también empieza en 1, es decir, en escala de 100% es 1, y va a ir disminuyendo al momento que nosotros vayamos interactuando, ¿ok? Entonces esos son los valores que nosotros vamos a tratar para poder hacer nuestra animación al momento de nosotros empezar el gesto, ¿vale? Entonces vamos a irnos directamente a la vista y vamos a empezar a tratar, ¿ok? Entonces, al momento de que yo empiece a actualizar o empiece a realizar el gesto, lo primero que tengo que hacer en este caso es empezar a modificar o a setear el valor de la posición en X y en Y, ¿ok? Pero en este caso, lo que yo voy a estar trasladando o moviendo, no quiero que sea al 100% de lo que yo estoy trasladando o moviendo. Porque si hago que sea el 100%, se va a desplazar o se me va a mover el elemento fuera de la pantalla. Entonces lo que me interesa es que al momento que yo empiece a interactuar con la vista, que sea una escala un poco más pequeña, ya sea el 70%, 75% o 80% más o menos, que yo pueda ir manipulando la pantalla, pero que no se desplace o se mueva fuera del eje en el cual yo me encuentro, ¿vale? Es decir, fuera de la pantalla que estamos visualizando. Porque si se me va de la pantalla, digamos que puedo perder el gesto o ya no puedo interactuar directamente con el elemento. Entonces la idea es que yo lo pueda trasladar al menos entre el 80-70% más o menos. Así que vamos a empezar a setearlo, ¿vale? Vamos a quitar nuestro console war y vamos a empezar a setear. Vamos a empezar a setear el valor de en X, que en este caso debería ser el valor de la referencia del translate en X, debería ser por sí mismo el valor del gesto, ¿ok? De esa traslación, esa posición en X que está teniendo, en este caso el gesto es pantalla, pero quiero que sea el 75%, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer inicialmente.
¿Ok? Lo segundo va a ser el traslado en Y. Lo mismo, vamos a hacer que se traslade en Y también cierta posición. En este caso, de igual forma, el 75%. ¿Vale? O sea, al momento que yo haga el gesto, debería haber ese efecto de traslación. Vale, ok, perfecto. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo sé yo cuál es la distancia que he recorrido desde el momento que yo he tocado la pantalla hacia donde yo he desplazado? Necesito poder calcular, ¿ok? ¿Cuál es la distancia que yo he desplazado en pantalla al momento de hacer el toque o ese efecto de paneo dentro de la pantalla? Así que debería saber o debería yo calcular la distancia desde el momento que yo empiezo a movilizar o mover ese elemento en pantalla. ¿Ok? ¿Cómo deberíamos tratar eso? ¿O cómo debería funcionar esto? Debería poder calcular, como dije, la distancia que yo he recorrido. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Nosotros deberíamos calcular esa distancia, que debería ser, voy a utilizar la operación matemática, en este caso, de SQRT, ¿vale? Esta, lo que va a hacer en este caso es, me permite que pueda convertir el cuadrado, en este caso, el número que yo le pase, ¿ok? Y en este caso, ¿cuáles son los valores que me interesa a mí poder tratar? Me interesa a mí saber cuál es el valor en X. Es decir, me gustaría hacer el cuadrado de la posición en X y más el cuadrado de la posición en Y. Es decir, sabiendo el cuadrado de la posición en X y la posición en Y, me da la posibilidad de saber cuánto yo me he desplazado, en este caso en distancia, desde el punto que yo he tocado hasta donde lo he soltado. ¿Por qué? Porque inicialmente el valor de X va a ser 1 al momento de yo presionar, ¿ok? Y cuando yo empiece a hacer el paneo, esa X se va a ir sumando, es decir, se va a ir moviendo ese valor hasta el momento que yo lo suelte. Entonces necesito saber cuál es la distancia que se ha movido durante ese momento, ¿ok? Entonces, como decía, simplemente lo que debo hacer es hacer el cuadrado de ambos valores de esa traslación en X por el valor de la traslación en X, es decir, el valor de la traslación en X, ¿vale? Más el valor de la traslación en Y por el valor de la traslación en Y. Entonces, con eso, yo debería tener, en este caso, debería tener la posibilidad de... debería tener la posibilidad de ¿qué? Debería tener la posibilidad de saber cuál es la distancia que he recorrido. ¿Ok? Creo que me falta cerrar acá si no me equivoco. Efectivamente, ¿vale? Un segundo. Abrimos acá. A ver, abrimos, cerramos. Vale, aquí está. Cerré algo mal acá, creo. Ah, es que lo colocamos fuera, vale, sorry. Sería dentro del long update, vale. Ok. Vamos a cerrar esto acá. Vale, un segundo, que creo que cerré mal acá. A ver, abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Vale, ahora sí, ok. Vale. Entonces con eso tendríamos la distancia que hemos recorrido desde el momento que tocamos la pantalla hasta donde lo soltamos, ¿ok? O hasta donde nos hayamos desplazado en ese momento, ¿ok? Entonces si yo vengo acá y consoleo esto, yo debería tener la distancia de ese valor, ¿ok? ¿Vale? Y eso me debería dar el punto de desplazamiento desde el punto de origen hasta donde yo lo suelte, ¿vale? Si yo empiezo a desplazar, se dan cuenta que se va desplazando y al momento de yo soltar, o sea, el número va a ir creciendo progresivamente mientras yo vaya desplazando ese elemento desde el lugar de origen hasta donde lo suelte, ¿vale? Se regresa al lugar de origen, se dan cuenta que va disminuyendo, pero si empiezo a alejarme del lugar de origen, esta distancia va a ir aumentando, ¿ok? Entonces ya tenemos el cálculo correcto de la distancia del punto que nosotros empezamos a movilizarnos hasta donde lo soltamos, ¿ok? Eso era lo primero que quería hacer. Lo segundo, necesito poder animar esto, es decir, este valor de la distancia debo utilizarlo para algo, ¿no? O este valor de la traslación en X en Y debería utilizarlo para algo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vamos a estilizarlo, vamos a hacer que cambie un estilo de nuestra vista, así que vamos a colocarle un nombre que podría ser, en este caso, este estilo debería aplicarse para la vista contenedor, es decir, el contenedor de este elemento. Es decir, este de acá es el que debería tener el efecto animado. Así que vamos a ponerle un nombre que sea
animate container, ¿vale? Tiene bastante sentido. Y este animate container es el que nosotros vamos a utilizarle el método de use animated style, ¿vale? Para poder nosotros cambiar los estilos según la transformación de los datos que nosotros vayamos a realizar. O vamos a transformar la vista según los valores que estemos alterando. En este caso va a ser, por ejemplo, la posición en X y la posición en Y. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a trabajar en ello. Hay que importar primero ese use animate style de reanimate, por supuesto. Una vez lo tengamos allí importado, vamos a trasladar, en este caso vamos a transformar la vista. Y lo que vamos a nosotros a afectar de esa transformación va a ser, en este caso, la posición en X, ¿vale? Que le vamos a asignar su valor, el valor que hemos movido en pantalla, ¿ok? Y la posición en Y de ese elemento, ¿vale? Al menos inicialmente serían los dos valores que me gustaría poder alterar, ¿ok? ¿Qué nos dice por acá? Hay que utilizar este valor. Entonces el valor no lo vamos a utilizar en el contenedor que tenemos acá. Este contenedor principal debería convertirse en un animated view. ¿Por qué? Porque este gesto nosotros lo vamos a animar al momento de interactuar con la vista, ¿vale? Así que vamos a convertir este view en un animated y le vamos a pasar ese estilo que es el que estamos alterando, ¿ok? Ese animated container se lo vamos a pasar como parte de los estilos de esa vista, ¿vale? ¿Qué nos dice por acá? Que el use animated no puede asignar. Claro, esto retorna un objeto, sorry. Esto retorna un objeto. ¿Ok? Esto debería retornar un objeto. Esto abre acá, cierra acá y cierra acá. ¿Vale? Esto de acá, como es un objeto, necesita simplemente una coma para que pueda en este caso cerrar el objeto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque instancia el método en el useAnimated y este lo que hace es retornar el objeto para poder setearlo como parte de los estilos de ese componente animado. ¿Ok? Vamos a regresar a la vista, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Y esto ya me está dando la posibilidad de movilizar esa posición en X y en Y según lo que yo estoy trasladando. ¿Ok? Ahí lo vemos, ¿no? Vemos que cuál es la distancia que se ha desplazado y vemos que se desplaza toda la vista. Vemos que tiene un color diferente al color de fondo, ¿vale? Es el color de, en este caso, el contenedor de la vista no, sino el contenedor del stack de navegación, que no tiene un color específico, sino está el por default. Y como está por default, se ve de color gris en iOS, ¿ok? Pero el color de fondo de esta vista es el color blanco. Entonces ahí lo podemos ver, ¿vale? La idea de ese porcentaje que le hemos agregado es para que no se salga de la pantalla y que podamos de alguna forma siempre interactuar con el elemento, ¿vale? Que no se vaya, no vuele de la pantalla y después no podamos interactuar con él, ¿ok? Por eso le hemos colocado que solo se desplace un 70%, 75% en X y en Y, porque si no se nos va a ir de la vista en algún punto, ¿ok? Entonces ya tenemos el gesto para poder controlar eso, para poder controlar y mover en este caso el elemento de la pantalla, ¿vale? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría en este caso ahora escalar la vista según la posición en la cual nosotros nos encontramos, ¿ok? Entonces la idea va a ser obtener el valor de la escala y empezar a controlar la escala según la distancia que se haya desplazado. Es decir, que si se ha desplazado de toda la distancia que tiene disponible, se ha desplazado en este caso el 100% de esa distancia, yo quiero que escale, que ese valor escale hacia un 90% de la referencia de la vista que tiene. Es decir, si yo me desplazo una décima parte del espacio que tengo disponible en pantalla, quiero que empiece a escalar hacia el 90% del tamaño de la pantalla. Es decir, que si yo empiezo a desplazarme, este contenedor debería encogerse al menos hacia el 90%. Es lo que buscamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Acá al momento, luego de calcular la distancia, gracias a la distancia voy a poder saber cuánto se ha desplazado en la pantalla. Entonces, me gustaría poder setear el valor de la escala, ¿ok? El valor de la escala yo debería en este caso normalizarlo, ¿ok? Lo voy a normalizar como un valor mínimo y voy a normalizar también el valor máximo que puedo obtener de esa distancia que he recorrido. ¿Cuál debería ser cómo debería ser esta normalización de este valor máximo? Sorry, acá, el máximo. ¿Cómo debería ser la normalización de este valor máximo? Debería ser la distancia que ha recorrido. ¿Ok? Creo que le falta una N acá. Distance, sorry. ¿Vale?
esa distancia que ha recorrido entre 100 y el máximo debería indicarle el rango de valor numérico, de expresión numérica en el cual debería ser. En este caso debería ser de esta distancia entre 100 hasta 1, ¿no? Que nunca debería ser 0 la distancia que se desplace en este caso el elemento. ¿Ok? Nos aseguramos que al menos sea 1. Y este valor como mínimo en este caso, el valor mínimo va a ser un rango específico también de valores que debería ser lo mínimo que se pueda desplazar, el número más pequeño que se pueda desplazar, que en este caso sería 1, hasta, en este caso, hasta 0.9, que es la referencia que dijimos que íbamos a tomar en cuenta, ¿no? Que sería como el 90%. Entonces, esto debería determinar el valor. Esto debería determinar el valor el cual nosotros nos vamos a desplazar dentro de esta escala. ¿Ok? Vale, creo que tengo un paréntesis más acá. Efectivamente. ¿Ok? Ahora, hay que setear el valor de la escala. ¿Cuál es el valor de la escala? Sería nuestra escala, que es el valor de referencia que tenemos con el Your Share Value. Deberíamos setearle ese valor, que el valor debería ser, en este caso, esa escala. Pero ese valor de esa escala no es un valor estático, sino es un valor que se va a ir moviendo según lo que como yo vaya desplazándome en pantalla. Así que necesito poder controlarlo de alguna forma. Y este efecto que yo voy a hacer para que se escale debe tener un tiempo de duración, porque si no va a ser muy brusco el cambio. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se comporte o que esta animación tenga un efecto de duración? Hay que colocarle un with timing. With timing es un método de Reanimate que nos permite en este caso darle una duración específica a alguna acción que nosotros querramos realizar. ¿Ok? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que ese valor que se va a setear con un determinado tiempo. En este caso, ¿cuánto debería ser? Vamos a ponerle que sea 1 segundo. ¿Ok? Ese valor que nosotros vamos a setear y que va a realizar la acción, en este caso del cambio de la escala, queremos que dure solo 1 segundo. ¿Ok? Entonces con eso deberíamos tener el seteo de la escala. ¿Vale? Ahora, hay que setear el efecto de la escala también a la hora de transformar el contenedor. Así que vamos a pasárselo. ¿Vale? En esta transformación que nosotros estamos realizando, estamos recibiendo un objeto que tiene la traslación en X, la traslación en Y, y también vamos a setear en este caso el de la escala. ¿Ok? La escala debería ser el valor de la escala por sí misma, la cual es la que se va a estar desplazando. ¿Ok? ¿Vale? Esto iría dentro del transform, efectivamente. Creo que se está cerrando acá. Vamos a quitarlo de acá. ¿Vale? ¿Ok? Ahí lo tenemos entonces. ¿Vale? Entonces al momento de... Vamos a actualizar esto. Al momento de yo moverlo, debería escalárselo, ¿ok? Vamos a probarlo para ver cómo funciona esto. Efectivamente, ¿no? Se va a desplazar en este caso ese hasta el 90%, que es lo que nosotros le hemos indicado, ¿ok? Si se desplaza como mínimo el 10% de la pantalla, más o menos es el cálculo, ¿ok? Por allí iría más o menos el 10% de la pantalla, se va a escalar hasta el 90%, ¿ok? Yo creo que está bien, ¿vale? Para que se vea el efecto que estamos tomándole y que se encoja un poco para que se entienda que estamos removiendo esa imagen o ese elemento de la pantalla. Hola Eric, ¿qué tal? Es como un temporizador, no un temporizador, sino lo que hace, vamos a buscarlo, vamos a buscar exactamente lo que dice la documentación, ¿ok? Vamos a ir a Reanimate. Para leer exactamente lo que hace, ¿ok? Así nos aseguramos de dar el concepto adecuado, ¿ok? Vamos a la documentación de Reanimate y vamos al with timing. El with timing básicamente te permite crear una animación basada en una duración, ¿ok? Lo que te permite básicamente es añadir una duración de ese efecto que estás realizando o de ese cambio que estás realizando, ¿ok? No es un temporizador, sino te dice el tiempo que va a durar ese efecto que estás haciendo, ¿vale? Te permite asignarle el tiempo que te va a llevar a hacer ese cambio, ¿no? Como que en cuánto tiempo va a realizar ese cambio, ¿ok? Para eso sirve el with timing, ¿vale? Simplemente para asignarle ese tiempo. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal? Vale. Entonces tenemos ya el efecto listo, ¿ok? Con respecto al tema de la escala. ¿Qué nos faltaría aparte de la escala? Nos faltaría ahora poder trabajar tanto la opacidad como... A ver, ¿qué otro efecto nos interesaría trabajar aparte de la opacidad? Nos gustaría trabajar la opacidad y nos gustaría que al momento de trasladarse más de cierta distancia se ejecute, o bueno, primero que cambie la opacidad a 0, así que se desvanezca o desaparezca de la pantalla este elemento, ¿ok? Y aparte de que desaparezca de la pantalla este elemento,
ejecutemos la acción de volver a la pantalla anterior. Es decir, que ejecutemos, ¿ok? Que ejecutemos el navigation back, ¿ok? Que hagamos este efecto, el efecto de volver atrás, ¿vale? Que no solo para que se vea este efecto, sino se vea como que está saliendo de la pantalla y regrese a su posición original, ¿ok? Eso es lo que buscamos, que cuando yo abra, por ejemplo, este elemento, lo baje y vuelva a la pantalla anterior, ese elemento vuelva a su lugar, ¿ok? Entonces básicamente lo que buscamos es ese efecto de que el usuario entienda que puede desplazar el elemento y que caiga o suba o se mueva a la posición original que tenía dentro de la vista. Y eso también le da un efecto interesante, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Deberíamos poder poner una validación al momento de finalizar acá en el onEnd, ¿ok? Por ejemplo, podemos decir que si la posición de la traslación en Y, translate en Y, es mayor de 100, por ejemplo, ¿ok? Sorry, del valor. Y acá en el onEnd no queremos recibir nada, sino simplemente ya sabemos cuál es la posición, ya la hemos calculado, es decir, hemos calculado la posición desde el momento que tocamos hasta que lo soltamos, así que sabemos cuál es la distancia que ha recorrido. Entonces nos interesa saber que al momento de si la posición que nosotros hemos trasladado en Y es mayor a 100, entonces lo que vamos a hacer es cambiar la opacidad, ¿ok? Esa opacidad, ese valor de opacidad que también es parte de la referencia, que es 1, lo que vamos a hacer cambiarla es a 0, ¿ok? Vamos a hacer el cambio a 0 hacia la opacidad. Podríamos ponerle un with timing también si queremos, ¿ok? Que vaya a 0 con la duración de 1 segundo para que veamos el efecto en este caso de desvanecimiento, ¿vale? Y lo que sí nos interesa en este caso es que vamos a tener que ejecutar al momento de que esto ocurra, de que desplacemos más de 100, también queremos que se ejecute el código de que vuelva atrás nuevamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos que vuelva atrás? Dentro del gesto del paneo, este es un evento nativo. Es decir, dentro de este evento nativo, yo no puedo ejecutar código de JavaScript, pero hay un método dentro de Reanimate que sí me permite hacerlo, que es el run on JS, ¿ok? El run on JS me da la posibilidad, en este caso, de ejecutar código de JavaScript en un wordlet o un thread de un evento nativo. Me permite, en este caso, ejecutar código de JavaScript. Entonces, dentro de JavaScript, yo voy a implementar o voy a llamar a ese navigation que lo recibo dentro del contexto de navegación y voy a ejecutar un go back, ¿ok? Para que vuelva a la pantalla anterior, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar al momento de volver. Sorry, esto se va a ejecutar. Este código de JavaScript se va a ejecutar, ¿ok? Perfecto. Entonces, tenemos la ejecución de este código de JavaScript si supera en este caso la posición de 100. Así que vamos a probarlo. Yo vengo acá y desplazo más de 100. ¿Vale? Si desplazo hasta 100, que es como hasta aquí, va a regresar a su posición original. ¿Ok? ¿Vale? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ahí más o menos tenemos el efecto. Se ve bien. Solo que nos falta añadir el tema de la opacidad. Pero ya está funcionando. Así que digamos que se ve bastante guapo hasta ahora. Se ve bastante diferencial. Hay que añadirle entonces también el tema de la opacidad acá en la transformación. Vamos a agregárselo por aquí. Pero vamos a cambiar también, o esta opacidad va a trabajar con una interpolación de color. ¿Por qué? Porque va a trabajar una opacidad, o el valor de la opacidad original, que inicialmente va a ser 1, y se va a trasladar desde 0 a 1, y va a ser desde transparente hasta blanco para que veamos el efecto en este caso de que se ha desplazado el elemento. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Acá mismo dentro de los estilos del Use Animate Style, vamos a agregar nosotros el background color, ¿ok? Y dentro de ese background color vamos a implementar el método de interpolación de color, que viene por parte de Reanimate. Y dentro de la interpolación de color nosotros le vamos a pasar la opacidad, es decir, el valor de la opacidad, que se va a trasladar desde 0 hasta 1, ¿ok? Y vamos a decirle que vaya desde el color transparente hasta el color blanco. Esto podemos poner otro color si queremos, pero yo creo que se ve más natural si lo hacemos de esta forma, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos para que cuando hagamos el efecto, digamos que se vea apropiado. Algo más que me interesaría, por ejemplo, es que este estilo de este contenedor, podemos agregarle, por ejemplo, un border radius. Vamos a agregárselo. Border radius, ¿ok? Que sea de 20, por ejemplo. Y el overflow que sea hidden en este caso, para que no solo ape el resto de los elementos. Vamos a actualizar y vamos a probar de nuevo. ¿Ok? Vamos a seleccionar esto. Vemos la esquina ya bordeada para que se entienda que se puede seleccionar. Vemos que ahí se ve mucho mejor acá, ¿ok? Y si lo desplazo, oh, se nos perdió, ¿vale? Vamos a actualizar esto. Hagamos de nuevo. Vamos a ejecutar de nuevo. ¿Vale? Vamos a probar de nuevo.
Y el otro sería que si por ejemplo no supera el espacio, la distancia que nosotros hemos colocado, que ha sido de 100, si no lo supera tenemos que regresarlo a su posición original, ¿ok? Tenemos que hacer que regrese a esa posición original, ¿vale? Entonces también lo vamos a hacer ahorita, porque el caso que estamos haciendo en este momento es cuando sí cumple la condición, pero cuando no la cumple no lo hemos colocado, ¿ok? Vamos a probar esta. Si lo bajamos, debería regresar a su posición original, ¿ok? Ahí lo vemos, ¿no? Vale, aquí por ejemplo cuando no cumple, no lo regresa a su posición original, se queda aquí en el aire, ¿no? Mira, así. Esto hay que acomodarlo, ¿vale? Pero cuando supera, regresa a su posición original, ¿vale? Bastante bien, ¿no? Ok, vamos a solucionar el otro caso. Entonces cuando supere los 100, cuando no lo supere, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que debería hacer en este caso es trasladar nuevamente hacia X, o trasladar ese valor de X hacia dónde lo debería trasladar. Vamos a añadir un efecto de animación para que tenga un tiempo de duración ese movimiento desde el lugar que se encuentra hasta 0, tanto en X como en Y, ¿ok? Y la escala sería lo mismo, que vuelva la escala nuevamente a 1, en este caso un poco más de tiempo, vamos a ponerle 300 milisegundos, ¿vale? Que yo creo que ahí está bien. Y la opacidad vamos a ponerle 200, yo creo. También puede ser, ¿vale? Y así vemos un poco el efecto. Acá le ponemos 150, puede ser a la escala, ¿vale? Vamos a ver cómo que hemos cambiado un poco los valores de la animación, a ver si es un poco más fluido. Vamos a probarlo, ¿vale? Hay que cerrar. Cada vez que hacemos un cambio de este estilo, se vuelve un poco loco nuestro amigo el Metro Bundler, así que hay que estar manipulando esto correctamente para que no se rompa ni nada. Siga funcionando. Vamos a instanciarlo de nuevo. Vamos a buildearlo de nuevo, sorry. Buildeamos de nuevo nuestra aplicación y hagamos la prueba, ¿vale? Dale, mientras compila, vamos a agradecer los follows. Gracias a Developer, gracias a Ericsson y gracias a Icarus por el follow. Muchísimas gracias. Vamos a probar. Veamos de nuevo. Tenemos nuestra vista. Desplazamos un poco y regresa a su posición original, ¿vale? Si no lo desplazamos la distancia que hemos colocado, se dan cuenta de que regresa nuevamente a su posición original. Se ve bien, ¿no? Y si lo desplazamos por completo, regresa a la vista anterior, ¿ok? Bastante bien, la verdad. Es un efecto muy sencillo, si se dan cuenta. No es un efecto tan complejo, pero le da un detalle interesante a la vista, ¿ok? Si queremos cambiar un poco más esto para que se vea, digamos que se vea un poquito mejor, podemos quitar la cabecera a la vista del detalle del producto, por ejemplo. Vamos a quitársela, ¿ok? Vamos a venir acá a nuestro navigation, al del shop. Y acá en el producto vamos a ponerle un header shown false, ¿vale? ¿Ok? Y así tenemos el efecto un poco mejor, creería yo, ¿vale? ¿Ok? Hace muchísimo mejor, ¿cierto? Que la imagen ocupe un poco más el alto de la pantalla. ¿Ok? Ya se ve que se puede desplazar, ya es como si fuese un modal, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Se ve bastante bien, creería yo. Entonces así como que cumple un poco más el efecto que hemos realizado, ¿vale? Solo hay que tener un poco de cuidado porque en este caso no está a partir de la zona segura. Entonces tendríamos que colocarle allí al menos hasta desde la zona segura. Es decir, que podríamos venir acá a nuestra vista de... ¿Dónde está? Un segundo. De productos, ¿ok? Y agregarle el Safe Area View, ¿vale? Podríamos agregarle aquí el Safe Area View. ¿Ok? Le ponemos los estilos del contenedor. Simplemente que ocupe todo el espacio que tiene disponible. Y yo creo que con eso podríamos dejarlo así, ¿vale? Vale, para que se renderice a partir de la zona segura después del status bar o esta barra y que podamos luego modificarlo de esa forma, ¿no? ¿Vale? Podría ser así o podemos quitarle que se ocupe toda la cabecera o la parte superior del dispositivo también. Va a depender un poco de cómo querramos dejarlo. Pero yo creo que está bastante bien, ¿vale? Ahí se ve mejor. Ya como que ha actualizado el tema del Safe Area View, ¿vale?
como dijimos, este es una funcionalidad que es experimental, así que se dan cuenta de que tiene sus bugs. Al menos en proceso de desarrollo hay que probarlo también en una aplicación en modo release. También eso nos podría ayudar un poco a ver si mitiga esos errores que vemos por acá. Porque hay momentos donde se dan cuenta que desaparecen las imágenes. Pero no sé si es algo del entorno de desarrollo como tal o es algo que nos puede pasar en production. Igual por ahí en la documentación de Reanimate nos dicen que por el momento no es una funcionalidad que esté lista para un entorno productivo, es decir, que tiene algún ciertos errores, como los vemos en este caso. Que hay momentos donde no reconoce los elementos, se salen de la pantalla y demás. Hay que esperar que salga de esa etapa experimental para poder implementarlo. Vamos a ejecutarlo en Android también para que lo vean. Es que Marcelo nos ha preguntado si ha funcionado. Sí, probablemente sea un bug de la librería porque aún está en modo beta la funcionalidad de Share Transition, ¿vale? De Share Element Transition. Entonces, hasta que no salga de esa etapa beta, no se puede utilizar aún en producción. Pero es interesante que empecemos a probar esa funcionalidad porque yo creo que va a ser fundamental para agregar características a nuestro dispositivo, ¿ok? Cosa que está bastante bien. Por ejemplo, acá se desaparece el texto, ¿no? Vemos que ha desaparecido. Por ejemplo, ¿no? O sea, tiene algunos detallitos aún que puede mejorar, ¿vale? Entonces, hasta que no se solucionen esos problemas, yo creo que no va a ser posible que lo pasemos a un entorno productivo. Yo creo que si quitamos el Safe Fair Abuse, se soluciona eso, ¿vale? Vamos a quitárselo. Probamos de nuevo. A ver si es parte de eso. Hola, Facu, ¿qué tal? Buenas. Gracias por el follow. Vamos a ver si ahora se ve mejor. Probemos. Vale, no, desaparece aún. Sigue teniendo problemitas, ¿vale? Pero en líneas generales yo creo que está ok. A ver, lo ejecutamos en Android. Creería que sí. Vamos a probarlo por acá. Es este de acá. Compile. Erickson dice, en sí se podría con una solución externa. ¿A qué te refieres con una solución externa? La solución externa es esta. Esta es una funcionalidad que está en modo experimental, aún está en modo beta. Es decir, que tiene aún fallas la implementación, ¿vale? No de nuestro lado, sino de parte de la misma librería de Reanimate. Hay que esperar que solucionen los bugs que ya tienen. Si ustedes van al repositorio de Reanimate, vamos a ir a la documentación para que lo vean, ¿vale? Para que entiendan un poco mejor a lo que me refiero. Si se viene a la documentación de Reanimate y venimos acá, venimos a la funcionalidad de Share Element Transition, se dan cuenta que está de forma experimental, ¿vale? Lo dice claramente acá, experimental. ¿Qué significa esto? Que no está 100% testeado, ¿vale? No está 100% funcional o no está 100% probado. Y por acá nos dicen que precaución, ¿no? Te dice precaución. Share Element Transition es una funcionalidad experimental. No recomendamos que se utilice aún en producción. Nosotros esperamos tu feedback para poder hacer las mejoras. Es decir, si tú tienes algún error o al momento de implementar esto, la idea es que tú vayas al repositorio de Reanimate, ¿ok? Reanimate, GitHub. Que tú vayas al repo de Reanimate, vengas aquí a los issues y le crees un issue por el error que tienes, ¿vale? Y le subas el detalle. Esa es la idea, ¿ok? Entonces la idea es que puedas ir probando la funcionalidad de Share Element Transition y si hay algo que no está funcionando correctamente, vayas a tu repositorio y le comentes allí que algo está pasando, ¿no? Si se dan cuenta, hay un montón de tickets, hay 334 issues abiertos, ¿ok? No todos están relacionados con el Share Element Transition, hay otros efectos porque Reanimate es una librería bastante grande, así que hay un montón de errores aquí que siempre le van listando para que puedan solucionar. Y bueno, algunos tampoco son errores directamente de Reanimate, sino capaz es una implementación del proyecto. Pero en este caso el error que nosotros estamos viendo simplemente es un error podría ser inclusive de nuestro entorno de desarrollo o podría ser un error como tal de la librería, ¿ok? Entonces sería cuestión de probarlo en otro entorno a ver cómo funciona, ¿ok? Es decir, en modo release, por ejemplo, ahora que lo vamos a probar en Android, si el emulador nos los permite, lo vamos a probar en Android para hacer esa prueba también, ¿ok? A ver, un segundo. Por acá. Ah, vale. Vamos a volver a compilar. Voy a borrar esta versión que tenía acá de la aplicación. Lo mismo voy a hacer en el otro lado, ¿vale? Vamos a borrar las dos versiones de la aplicación y volvemos a instalar en Android y iOS. Y probamos si funciona, porque hasta ese momento estaba funcionando bien, ¿ok? Aunque al inicio también nos falló de la misma forma, ¿vale?
con una reiniciada de caché y borrada, volvió a funcionar. Parece algo más del entorno de desarrollo, por lo que me doy cuenta. Vamos a volver a ejecutar, borramos el caché, vamos a probar primero en Android, ¿vale? Que no lo hemos probado allí aún, a ver cómo se visualiza. Empezó a compilar. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a comprobar. Vamos a ejecutarlo en iOS también. Vamos a hacer la compilación para ambas plataformas. Ya se compiló para Android. Vamos a compilarlo para iOS también. Hagamos nuestra compilación en iOS. Vale. Vamos a probarlo en Android mientras se compila en iOS. Si es que nos deja porque está un poco laggy. Como tenemos el directo acá en la misma computadora, un poco lagueado a veces, así que bueno. Tenemos el OBS, más los dos emuladores, más Visual Studio Code, más los navegadores y demás, la música, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que tenemos todo ejecutando a la vez. Así que es normal que se nos laguee cualquier cosa. Vamos a probar acá en Android. Vale, en Android funciona perfecto, ¿ok? Si se dan cuenta, en Android podemos ver el efecto correcto o adecuado a la hora de hacerlo, ¿ok? Bastante bien, la verdad, chicos. Me ha gustado cómo ha quedado. Vamos a verlo en iOS. Damos la prueba, a ver si no desaparece. Vale, no desaparece, ¿ok? Como digo, parece un problema del entorno de desarrollo. Es decir, cuando hacemos algún cambio en caliente, hacemos un cambio y el hot reload se actualiza el código que hemos hecho, parece como que rompiera en este caso el módulo o la instancia de React Native, ¿vale? Entonces parece que ese es el problema, pero sí parece algo del entorno de desarrollo, ¿vale? Igual como dicen por allí nuestros amigos de Reanimate, recomendación que no utilicemos esto aún para producción, pero es interesante que empecemos a implementarlo dentro de nuestros proyectos para que cuando lo habiliten por completo, que no debe tardar mucho, realmente esta funcionalidad de Share Element Transition tiene en experimental más o menos unos 3 o 4 meses como máximo, ¿ok? Que lo agregaron de forma experimental, es decir, que probablemente antes de fin de año, Expo o la misma gente de Software Mansion, que son los creadores de esta librería, actualicen y nos permitan utilizar, o ya esté todo funcional y que ya esté lista para un entorno productivo, así que probablemente antes de fin de año esto va a estar implementado, y cosa que está bastante bien. ¿Por qué? Porque este tema del Share Element Transition también está para la web. No sé si se dan cuenta que el API nativo de HTML ya también está disponible en la web, es decir, que también se puede implementar, por ejemplo, en Next.js o en o en mismo React o en otras tecnologías, y esto le da como que un poco más de vida a tu proyecto, que tengas estos efectos a la hora de poder realizar el tema de la navegación o cambio o interacción entre algunos elementos. Le da un poco más de una mejor experiencia de usuario en general a tu aplicación, y que los usuarios se sientan contentos a la hora de utilizarlo, que también eso te suma puntos al producto que vayas a crear, ¿ok? Pero en general creo que está bastante bien. Quería hacer eso el día de hoy, terminar el tema de agregarle ese Share Transition Element que habíamos hecho, la característica del pan gesture o este gesto de paneo para poder retornar la vista anterior y que veamos un efecto claro a la hora de nosotros entrar a un producto y poder regresar nuevamente al producto,
podríamos agregarle acá una flecha o podríamos dejarle también como teníamos la cabecera de la vista. Va a depender un poco de cómo queramos que se vea nuestra aplicación, pero yo creo que es una funcionalidad que cumple bastante bien y que podemos implementarlo en cualquier proyecto, al menos de ahora en adelante. ¿Vale? Ok, eso es lo que quería hacer el día de hoy. Quería hacer un directo bastante corto, una horita, al menos para poder mostrarles esto. Otra cosa, he publicado el calendario de directos de esta semana. Voy a compartirles para que lo puedan ver. Ok, para las personas que estamos acá, que vayan a nuestro canal. Vayan a nuestro canal de Twitch en la sección de calendario, que creo que no lo veo acá. No se ve acá, ¿no? Oh, no se ve. Esto que dice acá, esto no es. A ver, un segundo si lo puedo ver. Vale. En nuestro canal, en la sección de schedule o de calendario, pueden ver, bueno, ya estamos en directo y podemos ver el de la semana que viene. Tenemos el calendario completo de la semana que viene. Vamos a hacer una guía desde cero de React Navigation, ¿ok? Vamos a estar hablando un poco acerca de React Navigation desde cero. Vamos a crear un button tab navigator. Vamos a crear luego, el día lunes vamos a trabajar React en Navigation desde cero. Vamos a estar 2 horitas allí configurando, explicando un poco cómo funciona el tema de los stacks de navegación en React Native y cómo funciona la navegación en sí en mobile. Luego vamos a estar creando algunos árboles de navegación y vamos a ir creando pantallas para poder navegar entre ellas. Luego vamos a hablar de React Navigation Button Tab. Eso lo vamos a hacer el día miércoles también, a la misma hora que el día de hoy, a las 2 de la tarde de Colombia, Perú. ¿Ok? Vamos a estar trabajando con los button tabs y explicando un poco cómo funciona, agregándole características, personalizándolo y demás. Luego el día viernes vamos a estar trabajando con el React Navigation Drawer. El Drawer es este menú que funciona como esto más o menos, que este menú lateral que sale en pantalla. Vamos a estar implementándolo también, ese menú hamburger que se le suele decir. Vamos a ir agregándoselo también a esa capa de ese proyecto que vamos a ir creando. Y por último vamos a trabajar con algunos componentes personalizados de React Navigation. Es decir, vamos a agregarle componentes custom a React Navigation para que vean las posibilidades de personalización que tiene. Ya sería el sábado que viene. ¿Ok? Entonces tenemos toda la semana que viene directos programados para que sepan los temas que vamos a estar dando. Voy a intentar dejarlo los viernes de cada semana, actualizar la semana siguiente, ¿ok? Para que toda la semana sepan qué temas vamos a ir dando durante los directos que vamos a ir haciendo. La idea es que voy a intentar hacer directo al menos 4 veces a la semana, ¿ok? Como, como mínimo me ha prometido que fuese como mínimo 2, como máximo 4, así que yo creo que por ahí va a estar optando, dependiendo también un poco de la complejidad de los temas y qué tanto querramos profundizar en ellos. También va a depender un poco de eso de la duración de los directos y los días que vamos a estar dando, pero yo creo que eso va a estar bastante bien. ¿Quedan los directos guardados? Sí, están en nuestro canal de YouTube, se los voy a compartir por el chat. Para las personas que no sepan, tenemos un canal de YouTube, ¿ok? Que es el siguiente, ¿vale? Se los paso al chat. Vamos a cerrar esto. ¿Dónde está nuestro chat de Twitch? Está por acá, gente. Ese es nuestro canal de YouTube. Pueden ir ahí, donde estamos subiendo todo el material. También estamos subiendo pequeños extractos a TikTok de nuestro canal de los directos también. Así que si nos quieren apoyar por todas las redes sociales, bienvenido sea. Vale, ahí se los voy a dejar. A ver un segundo para compartirle también el TikTok. Vale, ahí está el TikTok, está el canal de YouTube. También tenemos un fanpage de Facebook. Es decir, todas las redes sociales que estén, si nos quieren seguir, nos quieren apoyar, bienvenido sea. Eso siempre nos va a ayudar a que podamos compartir más contenido, que nos conozcan más personas y mientras más personas estén por aquí, bueno, más personas, más contenido vamos a poder crear. Entonces esa va a ser la idea, ¿ok? Mientras más personas nos sigan y nos apoyen a la hora de subir nuestro contenido, ya sea a YouTube o acá en el directo, eso nos va a ayudar a que podamos seguir creciendo y que podamos crear más material para la comunidad, que es lo que se busca, ¿vale? Entonces ahí les compartí las 2 redes sociales que yo creo que son las más importantes, YouTube y TikTok, al menos por ahora. Igual está en la página de Reactive Bootcamp, reactivebootcamp.com, no, .dev, sorry. Déjame pasársela. Reactive Bootcamp. Vale, se las paso, gente.
acá. ¿Vale? Aquí está la página también, por si quieren verla. Ahí están nuestras redes sociales. Está el Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Por si quieren revisarlo. Así que nada. Muchísimas gracias a todas las personas que se pasaron por el directo. La idea era poder hacer esta implementación de Reanimate con Gesture Handler que nos permitiera, como dije de un inicio, controlar, en este caso no solo la transición de elementos entre pantallas, sino también el tema del gesto para que se haga nuevamente la animación del Share Element Transition. Entonces creo que está bastante bien. ¿Ok? Entonces revisen nuestro calendario de directos en la plataforma de Twitch. Vamos a seguir subiendo contenido. El directo de hoy va a ser subido probablemente el día de mañana a YouTube. Así que todos los directos que hemos hecho están grabados y están todos subidos a YouTube por completo. Así que si hay algo que se han perdido o que quieren volver a ver por algún motivo, lo tienen allí dentro de YouTube. ¿Ok? Entonces se pasan por allí, si se pueden suscribir, dejan su like, nos dejan su follow, un comentario, lo que sea. Es importante para nosotros, ¿vale? Tiene muchísimo valor que puedan interactuar, que tengamos feedback de ustedes del contenido que vayamos creando. Eso nos va a dar un poco más de motivación para que todos podamos aprender más, ¿ok? Tanto ustedes como yo, porque hay temas, por ejemplo, como el de Expo Router, que no había visto, lo vimos aquí en directo todos. Entonces también voy a ir aprendiendo con ustedes cada vez que tenga alguna idea o alguna tecnología que no haya visto, que podamos ir aprendiendo entre todos también una nueva herramienta que no haya utilizado antes, ¿ok? O que le pueda compartir mi experiencia en alguna herramienta que ya haya utilizado mucho tiempo, como por ejemplo React Native en general o React Navigation, ¿ok? Así que nada, yo creo que con eso nos despedimos por el día de hoy. Que pasen feliz fin de semana, cuídense mucho, que descansen y nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao.